El Mediterráneo es un mar de fronteras difusas. Aunque a simple vista solo parezca una charca de agua entre África, Asia y Europa, es mucho más que eso. Su influencia ha navegado mucho más lejos de sus aguas, se ha extendido por todo el mundo y ha impregnado la cultura occidental durante generaciones. Pero el Mediterráneo en sí es mucho más que la imagen del sol, del agua clara, de los olivos y de la abundancia de todo tipo de manjares para comer y de ricas telas para vestir. El Mediterráneo también es un lugar que tiene montañas. Cuando te adentras un poco más allá de la costa, vas a ver cómo se eleva el terreno, cómo se endurece su tierra, cómo las gentes que habitan en la montaña tienden a ser salvajes, en algunos casos, en otros, bandidos, en otros, sencillamente gente que busca sobrevivir, que viven en condiciones más duras que los de la costa, pero que no son por ello ni menos válidos ni menos interesantes. Hoy vamos a conocer la historia de un guerrero del Mediterráneo, pero un guerrero que bajó desde la meseta, desde la montaña, hasta abajo, hasta la costa. Se hizo a la mar, a pesar de que no lo vio hasta ser ya un poquito mayor, y se enamoró de él. Luchó contra todas las adversidades, se enfrentó a una de las repúblicas marítimas más poderosas de su tiempo y conquistó uno de los mayores tesoros del Mediterráneo. Si queréis conocer la historia de Alfonso V el Magnánimo, tío de los reyes católicos, miembro de la dinastía Trastámara por derecho y segundo rey de Aragón de esta familia, yo os invito a que os quedéis. Estamos en Relatos de la Historia. Vamos a empezar. Alfonso nació en el año 1396, en la ciudad de Medina del Campo, por aquel entonces en el Reino de Castilla, a día de hoy en la provincia de Valladolid, en España. Alfonso nació siendo afortunado. Era el hijo mayor de Fernando de Antequera, hermano del rey Enrique III de Castilla y de su esposa, la rica hembra, Leonor de Alburquerque. Sus padres eran uno de los matrimonios más temidos de Castilla, más poderosos, más ricos, más influyentes, y además le tenían a él. El primer niño ya era un varón, y un varón fuerte, que mostraba carácter, que ya parecía llamado a un futuro grande, aunque sus padres no podían imaginarse cómo de grande iba a ser ese futuro, ni cuántos años de gloria tendría por delante. Pero también es cierto que Alfonso fue afortunado porque no estaría solo en su viaje. Pronto, pocos años después de su nacimiento, aparecieron en su vida sus hermanos pequeños, de los cuales los más importantes para este programa serán Juan y Enrique, también bastante próximos en edad a Alfonso. Los niños se educaron en un mundo privilegiado, algo que no era tan usual en el siglo XV, pero eso, queridos oyentes, creo que ya lo sabemos de sobra. La vida no es fácil cuando vives en el mundo medieval, pero mucho menos lo es cuando vives en una tierra que siempre está en guerra, que siempre está en tensión, porque en cualquier momento podría ocurrir algo que la sacuda desde los cimientos. Fernando, el padre de Alfonso, sabía que esto podía ser así, y animó a sus hijos, tanto a los hombres como a las damas, pero especialmente a los chicos, a que se unieran y fuesen hermanos siempre, pasara lo que pasase. Dios sabe si el momento ocurrió demasiado pronto o demasiado tarde, pero en determinado momento algo sacudió la tranquilidad y la bella vida que tenían los niños, pues su tío, el rey Enrique III de Castilla, falleció siendo muy joven, aunque no mucho antes de lo previsto, pues le llamaban el doliente, y es obvio pensar que estaría enfermo a menudo. Sea como sea, el rey Enrique había dejado un hijo, un pequeño niño llamado Juan, que heredaría el título de rey de Castilla bajo el nombre de Juan II, y que, por cierto, sería el padre de la futura reina Isabel la Católica, pero para eso todavía queda un poco de tiempo.
El caso es que, como era un bebé, alguien tenía que ocuparse de la regencia, y quedó estipulado que de la regencia se ocuparían las dos personas más influyentes de Castilla en aquel momento. Por una parte, la reina Catalina de Lancaster, viuda del rey Enrique y madre del joven príncipe, y la otra persona era don Fernando, el padre de Alfonso y tío del pequeño nuevo rey. Aunque creo que debería resumir, porque si no voy a volver a contaros la historia de su padre, y para eso ya tuvisteis un programa aparte. La cuestión es que en el año 1412, cuando Alfonso ya era un muchacho de unos 16 años, su padre, Fernando, fue elegido por el compromiso de Caspe como rey de Aragón, el primer rey de la Casa Trastámara. Y al hacerlo, tanto Alfonso como sus hermanos pasaron a ser conocidos como los infantes aragoneses, un apodo que los perseguiría ya para siempre, pues a pesar de ser los futuros herederos de la corona de Aragón, esto es Aragón, Valencia, Cataluña, las Baleares, Sicilia y puede que alguna cosa más en el futuro, seguían siendo también grandes terratenientes en Castilla y seguían teniendo mucho poder entre la nobleza de aquel territorio, y eso los hacía peligrosos, muy peligrosos, pero también los hacía tener posible influencia. Y desde luego, don Fernando no iba a negarse a que sus hijos mantuvieran los lazos con Castilla. De hecho, iba a buscar que ahora que la dinastía Trastámara gobernaba en los dos reinos y a pesar de las reticencias de parte de la nobleza catalana y aragonesa, iba a intentar fortalecer los lazos y quién sabe, tal vez el padre de Alfonso pensaba en la posibilidad de unir los dos reinos. Pero eso ya es elucubrar demasiado. Pues no, lo más probable es que en aquel momento no pensaran en que tal vez Castilla y Aragón podrían llegar a ser uno solo en ese momento. Pero a pesar de los problemas, de las dificultades de asentar un nuevo régimen, en el año 1415 don Fernando considera que ya es hora de que Alfonso tome parte en los asuntos de Estado y se convierta, por fin, en un hombre que además de heredar la corona como hijo mayor, pueda también crear su propia familia y tener a su propio heredero. En la ciudad de Valencia, una ciudad maravillosa, os lo aseguro, el infante don Alfonso se casará con su prima hermana, María de Castilla, la hermana del pequeño rey Juan, que seguía allí en Castilla, siendo tutelado por su madre, pero también siendo agarrado de un brazo todavía por la influencia de don Fernando y de sus hijos. El matrimonio entre María y Alfonso, por supuesto, fue un asunto político. Los dos eran primos hermanos, eran muy jóvenes y de hecho no pudieron consumar el matrimonio en aquel momento, pues María, que ya era una adolescente, todavía no había tenido su primer periodo, y eso hacía para la época que se tuviera que retrasar el momento en que los dos esposos formaran un matrimonio completo, por así decirlo. Pero esto no hace que la relación entre ambos fuese mejor. Desde el principio hay reticencias. María no es considerada como bella, es enfermiza como su padre, y además parece ser que tenía marcas de haber superado la viruela o alguna enfermedad similar de niña, por lo que Alfonso no la va a encontrar atractiva y pronto va a intentar alejarse de ella, asumiendo que su matrimonio es meramente una cuestión política, una cuestión dinástica, sí, pero no algo que deba tomarse muy en serio. Aunque hay que decir que la propia madre de don Alfonso, Leonor de Alburquerque, siempre estuvo muy entregada en la noble tarea de buscar el mejor matrimonio para sus hijos y hacer lo que fuera más provechoso para todos ellos. Por lo que tenemos que Alfonso, desde muy niño, ya se cría en un ambiente privilegiado, ya se cría además con los mejores maestros de aquel momento, es llevado de un reino que es considerado un poco más difícil, porque Castilla es una tierra dura, no es un lugar para cualquiera. Los inviernos allí son fríos, los veranos allí son muy calurosos. Es una tierra donde el carácter de la gente se parece mucho a su clima y donde, para vivir bien, tienes que ser capaz de adaptarte a él. Alfonso fue llevado desde allí a otro reino, un reino que en aquel momento era muy poderoso. La corona de Aragón, aunque ahora nos suene tal vez como algo pequeño o como algo lejano,
fue un reino bastante importante a nivel mediterráneo. Un reino que tenía parte de montaña y parte de la costa, pero que tenía puertos muy ricos, el puerto de Valencia, el puerto de Barcelona, el puerto de Alicante, Mallorca, Ibiza, lugares de comercio desde antiguo, lugares que habían sido dominados por los griegos antes, territorios que habían sido visitados por los fenicios. La corona de Aragón era muy rica, muy poderosa y era industriosa. Pero también corría peligro, pues tenía sus propios rivales en el Mediterráneo. Si nos movemos un poco hacia la derecha en el mapa del Mediterráneo, enseguida toparemos con la península italiana, y al norte, justamente en ese trozo que hay entre Francia e Italia, podemos encontrar que en la época estaba una pequeña república marítima, la República de Génova, que a pesar de su reducido tamaño, era una auténtica potencia marítima y económica, un lugar donde el comercio estaba siempre en auge y que mantenía con la Corona de Aragón ciertas disputas territoriales, principalmente por las islas de Córcega y de Cerdeña, pero también una cierta rencilla por influenciar la isla de Sicilia, que en este momento pertenecía ya a los aragoneses. Esto es un asunto que venía desde muy antiguo, desde el siglo XIII, cuando un papa llamado Bonifacio III entregó al que en aquel momento era rey de Aragón, Jaime II, un rey lejano que no aparece en esta historia de Alfonso, le entregó las islas de Córcega y Cerdeña en detrimento de los intereses de Génova. Y desde entonces existía la rencilla. ¿A quién pertenecen estas islas? ¿Son independientes? ¿Pertenecen a Génova? ¿Pertenecen a los franceses? ¿Pertenecen a los aragoneses? ¿O son lugares que, aunque funcionen de forma autónoma, tienen la influencia de unos o de otros dentro de sus gobiernos? Esa cuestión, paradójicamente, tendrá que resolverla Alfonso y tendría que resolverla muy pronto, realmente al año siguiente de su matrimonio, en 1416, porque en ese momento, y después de 4 años de reinado, su padre, don Fernando, fallecerá y ascenderá al trono Alfonso, bajo el nombre de Alfonso V de Aragón, que sería apodado como el Magnánimo y que llegaría a ser uno de los reyes más longevos no ya de la historia de la Corona de Aragón, sino de la historia de toda la Edad Media europea y, por supuesto, de España por extensión. Y ahora os pido que sigáis escuchando. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Alfonso fue para muchos un rey fascinante, guerrero y amante de las letras, pero también fue un rey detestado e impopular por buena parte de sus súbditos de Aragón y Cataluña, pues en su persona se aunaban la procedencia dinástica de Castilla, haber pasado tanto tiempo de su reinado ausente, fuera, en campañas en el Mediterráneo, y también la despreocupación por lo que acontecía en las tierras hispanas, en su intención de pedirles impuestos y subsidios de forma continua para financiar a su flota y a su guerra. Pero hubo una excepción a esta norma dentro de los reinos de la Corona de Aragón. Alfonso fue
muy querido en el reino de Valencia, y siempre tuvo una preferencia demasiado palpable por éste. No se trata únicamente de que él se casara en Valencia con su esposa la reina María, sino que, además, los valencianos siempre le fueron leales y, además, llegando al extremo de entregarle una armada para poder realizar sus guerras en Italia, y allí entregaron naves, soldados, comerciantes, le entregaron también miembros para la Real Cancillería. Marcharse fue una constante en el reino de Aragón, pero siempre que regresó quiso pasar por Valencia, la cual era su ciudad querida, una de las más valoradas, también considerada de las más hermosas del reino, con el sol que la ha marcado siempre, con los huertos que son muy fértiles, y en aquel momento con un inmenso palacio, el Palacio Real de Valencia, que a día de hoy está desaparecido, pero que en aquel momento causaba la envidia de muchos, por lo que se cuenta. El rey Alfonso era tan querido en la ciudad que hasta uno de sus poetas más importantes, Ausiàs March, le dedicó 2 poemas, los cuales vais a escuchar a lo largo de este programa. Poemas escritos en valenciano, la lengua local, que a día de hoy todavía se sigue hablando, pero que también pueden leerse con una fácil traducción en castellano, que era la lengua verdadera del rey. Alfonso siempre prefirió hablar el idioma castellano frente al idioma valenciano, catalán, no por un tipo de desazón hacia esa lengua, sino porque sencillamente era la lengua de sus padres, la lengua de sus hermanos y el idioma que a él le era más cómodo. Aún así, eso no implica que no quisiera aprenderlo o que no se rodease de gente que era capaz de hablarlo. Sí lo hizo, fue lo bastante inteligente, dentro de todo, como para saber ganarse o por lo menos recuperar la confianza de los que le interesaban, en cierta manera. Alfonso realmente fue un político, un aventurero, un hombre culto e inquieto, un amante de la caza, un amante de la guerra y un amante de las mujeres. Nada más llegar al trono, surgen problemas en Sicilia. Veréis, el padre de Alfonso, don Fernando, había nombrado como lugarteniente de esta isla al hermano pequeño de Alfonso, Juan, y éste, por lo visto, una parte de la gente de la isla quería ver en Juan a un gobernante mejor y más autónomo de la corona de lo que podría llegar a ser Alfonso, que al final convertiría a Sicilia, bueno, no la convertiría, sino que la mantendría dentro del sistema ya existente, y parte de los sicilianos ansiaban una autonomía, y no es para menos, pues Sicilia ya había sido independiente en el pasado, había estado gobernada durante un tiempo por una serie de reyes que procedían del norte de Europa y habían adquirido un carácter muy suyo, muy propio, muy único. De manera que comenzó un cierto fervor que a día de hoy podríamos catalogar de independentista, pero que en aquel momento no es que buscasen una independencia como nosotros, en un sentido moderno, que les diese un estado-nación como los actuales, porque eran estados medievales. Lo que buscaban era una autonomía en su gobierno y poco más. Y Alfonso tuvo que lidiar con esto nada más subir al trono, y para hacerlo, como tampoco quería enemistarse con su hermano, lo que hizo fue reclamar su presencia en tierras castellanas, pues el rey allí, el rey Juan de Castilla, todavía era pequeño y nunca estaba de más mantenerse cerca de la corte para controlar los movimientos del rey, buscar que hiciesen lo que hiciesen, no perjudicar a Aragón, y también, de paso, mantener las tierras, los títulos, las rentas y los fuertes privilegios de la familia y del grupo que constituían los infantes aragoneses. Además, en Castilla también estaba ocupándose de parte de la regencia Enrique, el hermano pequeño de Alfonso y de Juan, y Alfonso consideró que Juan podría ayudar a Enrique, que era maestre de la Orden de Santiago y también duque de Villena, a, digamos, manejar la situación de una forma discreta, o por lo menos que no fuera tan marcada, pues Enrique parece ser, o eso sospecho, viendo lo que pasó después, que tenía un carácter un poquito encendido de más. El caso es que así Alfonso mataba 2 pájaros de un tiro, y funcionó, la medida salió bien, pues los sicilianos poco a poco se tranquilizaron una vez que Juan salió del reino y Alfonso reforzó su autoridad en Sicilia. Pero cuidado, porque
ese fervor siciliano se podía llegar a contagiar a otras tierras, concretamente a Cerdeña, isla que, como ya os he dicho, había sido entregada junto con Córcega a los aragoneses por parte del Papa Bonifacio VIII en el siglo XIII, a finales del siglo XIII, es decir, 2 siglos antes de la vida de Alfonso, de que Alfonso gobernase. Y esta isla todavía no se había terminado de asentar totalmente al sistema de la Corona de Aragón, que era un sistema que buscaba en cierta medida gobernar cada territorio respetando sus leyes propias y respetando en cierta medida algunas partes de su independencia. Es un sistema que era bastante respetuoso y dentro de lo que cabía en esa época y que fue imitado y fue tomado por otros reinos después. Pero esto es para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Cerdeña todavía no estaba del todo incluida dentro del gobierno. Y como ya os he dicho también, los de la República de Génova, italianos, también tenían sus intereses sobre Córcega y Cerdeña, por lo que cuando ven que el fervor independentista se lanza sobre estas islas, ellos van a apoyarlo. Hay cierto regusto favorable a los genoveses todavía dentro de las islas. De manera que Alfonso va a tener que ponerse manos a la obra y salir en dirección hasta Cerdeña, al mando de su escuadra, de sus galeras, de su ejército. Y por cierto, en esta expedición se cuenta que participó el poeta valenciano que ya os he mencionado antes, Ausiàs March. El ejército zarpó en el año 1420, cuando Alfonso llevaba 4 años en el gobierno, y la reina María se quedó en Valencia, como regente, ocupándose del gobierno local, mientras que su marido estaba fuera. Sí, los esposos no terminaban de llevarse bien, pero aún así Alfonso confiaba en María para que ella ocupara labores de gobierno, lo cual, pues oye, es un detalle, hay que decirlo, por lo menos habla de la capacidad de María como gobernante, y además fue muy querida en la ciudad. Pero vamos a continuar, si os parece. El caso es que Alfonso se embarca en una epopeya militar y bastante curiosa que le llevaría a descubrir los territorios de la corona en el Mediterráneo e ir más allá. Pero afortunadamente parece ser que en Cerdeña la flota pudo calmar la situación, calmar los ánimos y hacerse con el control sin que la tensión escalara, sin que llegase a nada. Parece ser que ver al rey presentarse allí con la flota y con toda la parafernalia contribuyó a que se calmaran los ánimos. Pero después marcharon a la isla contigua, a Córcega, y allí también tuvieron que ocuparse de determinados focos que estaban revelándose. Uno de ellos, la ciudad de Calvi, que fue tomada, y también la ciudad de Bonifacio, que fue sitiada. Al final, si lo veis en un mapa de la época, podréis comprobar cómo el viaje de Alfonso en esta campaña tiene una forma bastante llamativa, porque salieron desde la península, pasaron por Baleares, es decir, pasaron por otro archipiélago que pertenecía a la corona, y desde allí marcharon hasta Cerdeña y hasta Córcega, haciendo movimientos circulares que iban de una isla a otra en determinados momentos del tiempo, es decir, que se iban moviendo. Pero esa mitad del sitio de Bonifacio, en el año 1421, es decir, un año después de que hubieran salido de tierras hispanas, cuando Alfonso recibe un mensaje que va a cambiar su vida para siempre, y ahora sí que la va a cambiar, porque ese mensaje era de parte de una reina anciana que pedía ayuda, que demandaba el auxilio de un rey fuerte y capaz para salvarla de una situación que se estaba poniendo muy fea para ella. Y ese reino pillaba muy cerca de otro que pertenecía a Alfonso. La isla de Sicilia estaba muy cerca, bueno, y está muy cerca de Nápoles, el territorio sur de Italia, la mitad sur. Y en el siglo XV, a principios del siglo XV, Nápoles era un reino poderoso, un reino comercial y un reino que no pocas veces había sido visto con ojos golosos por parte de los reyes aragoneses. Ya habían puesto los ojos en él anteriormente, y es sabido que les habría gustado en más de una ocasión hacerse con él. Pero había un problema, y es que la familia que gobernaba Nápoles hacía tiempo que se había dividido en 2 ramas que se disputaban continuamente los derechos sobre el trono.
haciendo que la situación estuviera pues tan caldeada como lo había estado en Castilla con la propia familia de Alfonso, los Trastámara, unos años antes. Por lo que cuando Alfonso recibe el mensaje de la reina, seguramente se pregunte ¿por qué me pide ayuda a mí? ¿Por qué se la pide a un rey que estaba pacificando y enfrentándose también a sus propios reinos? Pues bien, si queréis conocer esta historia, os animo a que os quedéis y sigáis escuchando. Siempre vos vi un gesto hacer en las adversas e prósperas cosas. Siempre vos vi de fablas graciosas e actos honestos a vos guarnecer. Sempre vos vi en pesar e placer, con todo saberos graciosamente. Siempre vos vi en tal continente, cual deben sacros reyes hacer. Poema que el poeta Juan Andújar le dedica al rey Alfonso V. Este está originalmente en castellano. La reina Juana II de Nápoles llevaba gobernando sobre el sur de Italia desde el año 1414, es decir, 6 años antes de que tuviera la necesidad de llamar a Alfonso para pedirle ayuda. Y os voy a permitir que me retraiga un poquito en el tiempo para entender bien qué ocurría en Nápoles y qué tenía que ver Alfonso en este asunto. Juana era la hija del rey Carlos III de Nápoles, perteneciente a la familia de Anjou, en una de sus vertientes de sus ramas menores, conocida como Anjou-Sicilia, que es la familia real que había gobernado desde hacía bastante tiempo en Nápoles y también en Sicilia hasta que llegaron los aragoneses. Pues bien, Carlos III, el padre de Juana, ascendió al trono de Nápoles después de un conflicto sucesorio con Luis de Anjou. Ahora os voy a explicar esto. Resulta que antes de Carlos III había gobernado una mujer llamada Juana, como su propia hija, pero Juana I, no Juana II. Y Juana I había muerto sin hijos, por lo que, antes de morir, había intentado nombrar al que para ella era el candidato más apropiado, un conde llamado Luis de Anjou, el conde de Anjou, hijo del rey de Francia. Pero como, oh sorpresa, estamos en el siglo XIV y en este momento había cisma de la Iglesia en Occidente y teníamos un papa en Aviñón y un papa en Roma, pues cada papa podía apoyar a los candidatos que les convenía de cara a algo tan importante como una sucesión, especialmente la sucesión del Reino de Nápoles, por un motivo que os voy a explicar ahora después, pero es que no quiero desviarme. La cuestión es que, como podéis imaginar, cuando Juana I elige al conde de Anjou, Luis, como sucesor y lo nombran, a la muerte de ella, Luis I de Nápoles, el Papa de Roma se niega a reconocerlo. Pero el otro Papa, es decir, el Papa de Aviñón, sí que lo apoya. Y junto con él, por supuesto, lo apoya su padre, el rey de Francia. Y Luis parece que tiene las de ganar. Pero resulta que los de Roma, que están más cerca de Nápoles, junto con los reyes de Hungría, apoyan al otro candidato, a Carlos III, un candidato que procedía de la nobleza napolitana y que además estaba emparentado con los reyes de Hungría, que también en aquel momento pertenecían a la casa de Anjou. Por lo que, cuando Carlos III llega al trono y se asienta en Nápoles, él pues tiene a su propia familia de herederos para dejarles después el trono del reino italiano. Sus hijos serán un niño llamado Ladislao y Juana. Ladislao gobernará durante muy poco tiempo como Ladislao I y pronto morirá, dejando el trono libre para su hermana, la reina Juana II, ahora sí, la que nos interesa a nosotros, en el año 1414. Y ahora es cuando entran los aragoneses en este juego, porque cuando Juana asciende al trono tiene 43 años, ya es una mujer bastante mayor para la época. Y había estado casada con el duque Guillermo de Austria, es decir, Juana era viuda, por lo que necesita un heredero, urgentemente, y empieza a buscar. Y en la búsqueda se topará con el rey Fernando I de Aragón, quien le ofrecerá en matrimonio la mano de su hijo pequeño Juan de Aragón
el infante, porque nuestro Alfonso, ya estaba casado en aquel momento con María de Castilla. Pero la boda con Juan no llega a salir bien. Juana decide en un momento dado que prefiere casarse con Jaime de la Marche, un hombre que le va a hacer la vida imposible. Pero eso es otro cantar. Ahora lo que nos interesa es que, como Jaime tampoco resulta ser un buen marido y de hecho se marcha a Francia a vivir como monje franciscano, Juana se queda sin la posibilidad de tener hijos. Y los años van pasando y siguen pasando. Y nos plantamos en un momento donde en el año 1420 Juana tiene 49 años y ya se ve venir que va a ser difícil que ella pueda llegar a gobernar. Pero ella vivía en más o menos paz y había seguido en esa situación de no ser por la aparición de cierto personaje en su vida, el Papa Martín V, que por si queréis que os actualice un poco sobre el anterior programa de Fernando I, Martín V es el primer pontífice que se elige uniendo de nuevo toda la Iglesia católica. Es decir, es el primer papa en el que todos están de acuerdo. Ni Aviñón ni un papa de Roma II, sino un único papa en Roma. Y ese primer papa de Roma que se elige, que vuelve a unir toda la Iglesia occidental, es Martín V. Y Martín V era soberano feudal del Reino de Nápoles. ¿Qué significa esto? Antiguamente, siglos atrás, a cambio de que el papado reconociera a una dinastía normanda que se había asentado en el Reino de Nápoles como legítima, los normandos tuvieron que aceptar jurarle homenaje, fidelidad y unos pagos anuales al papado. Eso es lo que significaba ser un soberano feudal del Reino de Nápoles a grandes rasgos. Y también los napolitanos se comprometían a prestarle apoyo militar al pontífice. ¿Qué ocurre? Juana se negó a prestarle este apoyo militar en determinado momento, por lo que el Papa se va a quedar bastante cabreado con la reina Juana, a la cual ya ve como una anciana a la que le queda un telediario. Y su decisión va a ser prestar apoyo, prestar oídos al que era el pretendiente al trono contrario a Juana. Veréis, os he dicho que el padre de Juana llegó a Nápoles después de un conflicto sucesorio con Luis de Anjou, ese al que la reina Juana I había reconocido como su sucesor, pero que el Papa de Roma había dicho que no le gustaba. Pues bien, ese Luis de Anjou, ese Luis, rey titular de Nápoles, reconocido únicamente por los franceses y el papado de Aviñón, y bueno, también por los genoveses a ratos, tuvo un hijo, que se llamó Luis, como él, pero este sería conocido como Luis II de Nápoles. Y digo Luis II de Nápoles porque a ojos de los franceses estaba reconocido como rey de Nápoles. Y este Luis II había tenido otro hijo, Luis III de Nápoles. Es este Luis, el tercero, al cual el Papa Martín V decide apoyar para fastidiar a la reina Juana II. Perdonadme que se repitan tanto los nombres, intento explicarlo, Espero que se entienda. Y como Luis III de Anjou ve posibilidades de quedarse con el trono de Nápoles, decide ir a la guerra con la reina. Y es en este momento, y no en otro, cuando la reina Juana, que se ve cercada, que se ve atacada, que ve la posibilidad de perder su reino, se acuerda de que hay un enemigo de los genoveses que además es rey de un reino rival de Francia y que además es el hermano de aquel que estuvo a punto de casarse con ella. Alfonso V, rey de Sicilia también, estaba en aquel momento guerreando en Córcega y Cerdeña, y la reina Juana le pide ayuda como último recurso y le propone un trato. Ella sabía de que los aragoneses estaban interesados en el reino de Nápoles, y como no tiene hijos, le va a proponer que si la ayuda, va a nombrarle su heredero, lo va a adoptar de forma simbólica y lo va a nombrar su heredero legítimo. De manera que Alfonso, sin tener que repudiar a su esposa, la reina María, iba a poder quedarse con el reino de Nápoles y va a poder convertirse en rey y cumplir un pequeño sueño que habían tenido otros reyes de Aragón antes que él. Y Alfonso acepta el trato. Y Alfonso va a la guerra en Nápoles, pasa por Sicilia, baja desde Córcega a Cerdeña, marcha a Sicilia y desde allí va
hasta Nápoles. Se enfrenta a Luis de Anjou y sale vencedor. Además, Alfonso es un hombre atractivo, un hombre joven, tiene 24, 25 años en ese momento, es atlético y es una persona con capacidad de gobernar y que puede tener hijos. Alfonso está casado con una mujer joven, aunque la ve poco, pero es una mujer joven, y pueden engendrar herederos. Es un buen candidato para la corona y además es una persona curiosa. Está muy bien relacionado con los artistas y los intelectuales valencianos de la época. Pero cuidado, cuidado, porque muchas veces, aunque se suele decir que Alfonso es un hombre renacentista y un príncipe que se vuelve todavía más culto en Nápoles, esto es cierto, Esto es cierto. Pero no quiero que caigamos en el error de pensar que por ser el siglo XV, Nápoles es un reino renacentista. El Renacimiento como lo conocemos nosotros, entendiendo por esto su geocentrismo, entendiendo por ello su gusto por los clásicos, su gusto por la arquitectura refinada, elegante, con muchos motivos naturales y ese arte tan espectacular que nos recuerda muchas veces a Miguel Ángel, a Da Vinci y a todos los artistas del Renacimiento del siglo XVI. Vale, no. Ese Renacimiento nace en el norte, en Florencia, en Milán, en Venecia, pero en esta época especialmente en Nápoles no ha llegado y no ha nacido aquí esa corriente, por lo que Nápoles es un reino muy hermoso, muy culto, muy bello, pero medieval, y su estilo es más de corte gótico a nivel estético, y eso es importante recordarlo, porque Alfonso es un príncipe que va a entrar de forma triunfal en Nápoles, que libera a la reina de un problema que tiene con un hombre que quiere quitarle el trono, con un rival de su misma familia, de la casa de Anjou, porque todos son Anjous. Y él es el gran salvador. Se cantaron alabanzas sobre Alfonso toda su vida, pero también lo acusaron de ser un salvaje. Pero ante todo, las alabanzas la verdad es que son muy bonitas, hay que decirlo. Y Alfonso, al entrar en Nápoles, lo que se sabe es que se enamora del lugar. Se enamora hasta el punto de que decide fijar su residencia allí, de forma estable en el tiempo, dejando que su esposa María se quede en Valencia, gobernando tranquilamente, y que sus hermanos, Juan y Enrique, se queden en Castilla, ocupándose de controlar al rey Juan, al pequeño rey Juan. Y Alfonso se dedica a vivir lo que es la experiencia napolitana, vamos a decir. Es un hombre de su tiempo, es un hombre que ama la guerra y, como también os he dicho, ama a las mujeres. Y en la corte de la reina Juana, con la cual parece que en un principio hay muy buena sintonía, conocerá a una dama de la nobleza llamada Giraldona Carlino, con la cual tendrá 3 hijos llamados Ferran, María y Eleonora, y cuya existencia, pues a ver, no debió de agradar mucho a María, la cual pues ya, a pesar de todos los problemas que os he dicho, pues tenía ganas de intentar tener hijos. Pero Alfonso se había marchado a la guerra y no había regresado, y así se habían quedado. Todo apunta a que con el tiempo la reina María terminó resignándose a que su esposo tuviera amantes, tuviera hijos bastardos y que no quisiera pasar mucho tiempo en Valencia ni en sus tierras hispanas en general para verla. Alfonso se había dejado seducir totalmente por el estilo napolitano, por la opulencia, por la belleza del lugar y pues por todas las aventuras que había vivido. Él era un rey guerrero como los de siglos atrás, como sus antecesores habían sido, y además había conseguido salir victorioso de prácticamente todos los proyectos en los que se había metido. Alfonso además era un hombre joven, o sea, tenía que tener el ego por encima más que otra cosa. También la valentía, todo hay que decirlo. Pero a veces, quizás, y arriesgándome a hacer un juicio de valor, tal vez la arrogancia se le fue un poco de las manos. Y es que en la corte de la reina Juana de Nápoles había otro personaje importante, el más poderoso, Giovanni Caracciolo. Y me diréis, ¿quién es este hombre? Este hombre era el amante de la reina Juana, amantes desde hacía muchos años, y también el hombre fuerte del gobierno y de la corte. Alfonso se enemistó con él y decidió arrestarlo, ordenó que lo detuviesen, causando así un cabreo enorme en la figura de la reina Juana.
la cual también terminó intentando ir a liberar a su amante y generando un caos enorme en la corte. Un caos que fue aprovechado por los rivales de Juana en la península italiana, que recordemos que estaba en aquel momento dividida en muchos estados, ducados, principados y demás, repúblicas también. Y entre ellos, los duques de Milán, los duques de Génova también, van a contribuir a que se desate, de forma indirecta, una revuelta en Nápoles y que Alfonso tenga que llegar al extremo de pedir ayuda a sus hermanos para intentar pacificar la situación, porque todos se estaban poniendo en Nápoles contra Alfonso de repente. La reina Juana no lo quería ni ver, no quería que estuviese allí. Ese aragonés en el que había confiado y que la había salvado, ahora la estaba poniendo contra las cuerdas. Y por otra parte, a pesar de que los hermanos de Alfonso no estaban pasando tampoco por su mejor momento en Castilla, terminan intentando enviarle ayuda y se lo terminan enviando. Y la reina Juana tiene que avenirse a negociar su liberación, la liberación de su amante y que se quede tranquilo el reino de una vez. Pero cuando lo consigue, cuando Alfonso por fin la libera, la reina Juana lo que hace es anular la adopción de Alfonso, lo elimina como posible candidato a sucederla y decide, como revancha, que va a nombrar heredero al hombre que solamente 3 años antes, recordad que en este momento estamos en 1423, le había intentado quitar la corona. El hombre que había causado que Juana llamase a Alfonso iba a ser ahora el nuevo heredero, Luis III de Anjou. La humillación para Alfonso era total, era enorme, y Alfonso, al regresar, al tener que marcharse de Nápoles, decide pasar por el puerto de Marsella y poco más que destruirlo, o por lo menos causarle varios daños, antes de regresar a sus dominios en Aragón para, por una parte, retomar el gobierno de su propio reino y, por otra parte, enfrentarse a una prueba un poco más grande porque afectaba esta vez a su familia, a los Trastámara. Un problema que había generado su hermano Enrique y que su otro hermano Juan estaba intentando solucionar de forma bastante poco fructífera. La reina dice: Señor, ¿qué vos oiré? ¿Qué res no me viene bien? ¿Cuál será aquel o quién con qui me consolaré? ¿Qué feré? ¿Dónde consolación sienta? Grande sello me turmenta y amor. El rey dice: Adiós, qué palabra forte, reina, tristemente suena, mas por cobrar fama buena menosprecia a hombre morte. Tened y firme esperanza, que tornaré, sin dubtanza, vencedor. Poema que el poeta confeso Pedro de Santa Fe les dedica al rey Alfonso V y a la reina María por la ayuda prestada. Enrique era uno de los hermanos pequeños de Alfonso y era un hombre temerario. Siendo el gran maestre de la Orden de Santiago y siendo también el duque de Villena, había heredado de su madre, Leonor de Alburquerque, la capacidad de ser uno de los hombres más ricos de Castilla y de su padre, don Fernando, había heredado el poder sobre el rey Juan, una influencia enorme sobre un rey que hasta hacía bien poco había sido menor de edad y por tanto estaba obligado a tener tutores y a tener regentes. Pero ahora, la madre del rey Juan, la reina Catalina de Lancaster, había fallecido unos años antes, por lo que desde entonces la influencia de los infantes de Aragón, y concretamente de Enrique y de Juan, había sido muy extensa, pero muy extensa, hasta el punto de que, cuando Juan alcanza la mayoría de edad, los 14 años, Enrique ve peligrar la situación suya personal y la de la familia en Castilla, que seguían siendo, como os digo, grandes terratenientes. Y Enrique, en determinado momento, concretamente en 1420, mientras que Alfonso se estaba marchando a Córcega y a Cerdeña para guerrear, Enrique decide dar un golpe conocido como el golpe de Tordesillas y secuestrar a su primo hermano, porque recordemos que el rey Juan II de Castilla era primo hermano de Enrique, de Juan
y del rey Alfonso, y por tanto hermano de la esposa de Alfonso, María de Castilla, la que estaba gobernando en Valencia. Y de nuevo, perdonad que recapitule, pero es que creo que es importante que quede claro y que se pueda entender más o menos. En este contexto, Juan ya tiene más de 14 años, por lo que está haciendo Enrique no tiene nombre y corre riesgo de que lo maten. Se está jugando todo ahora mismo para intentar seguir manteniendo el control sobre el rey. Y la situación llega hasta el punto de que su hermano mayor Juan va a ponerse en su contra. El infante Juan va a decidir apoyar a su primo, el rey de Castilla, y enfrentarse a Enrique. Va a intentar liberar al rey de Castilla. ¿Por qué? Sencillamente porque el infante Juan, el hermano de Alfonso, era mucho más práctico que su hermano Enrique. Él entendía que ahora que el rey era adulto, ahora que el rey era mayor, tenían que deberle una lealtad y le debían también un respeto, por lo menos si querían seguir manteniendo toda su influencia y la simpatía del rey hacia ellos. Pero en este contexto de guerra familiar de nuevo entre los Trastámara en Castilla, va a aparecer una nueva figura política, la de uno de los privados del rey, el noble don Álvaro de Luna, que llegaría a ser conocido como el Condestable de Castilla. Don Álvaro de Luna era un noble que tenía cierta ambición y que ya había estrechado lazos, había causado simpatía en el joven rey Juan. Pues en este momento lo que hace don Álvaro de Luna es entrar en escena de forma triunfal y ayudar a que el rey escape de Tordesillas y que se marche. Recupera su libertad y en ese momento el infante Juan se presenta ante él, le presenta sus respetos y se ofrece al rey para lo que necesite. Y el rey lo que le va a decir es que tienen que detener a Enrique. Enrique, que había salido huyendo de Tordesillas después de que el rey se hubiese marchado, es detenido por su hermano Juan. Bueno, por su hermano Juan. Es cercado, es asediado, es perseguido y finalmente su hermano, el infante Juan, demuestra su valía ante el rey, deteniendo a su hermano Enrique y desatando una disputa entre dos de los infantes de Aragón. La relación entre Enrique y Juan va a cambiar mucho en este contexto, porque Juan, mientras que intentaba apoyarse en el rey de una forma más discreta, sin entrar en una enemistad abierta con don Álvaro de Luna, Enrique va a hacer todo lo contrario y va a ser muy estricto. Va a intentar que el nuevo rey Juan se separe de don Álvaro de Luna cuanto antes y de la forma más salvaje que pueda, pero como había fracasado lo de Tordesillas, pues el joven rey Juan, lo voy a llamar joven rey Juan para distinguirlo del infante Juan, va a terminar dándole prácticamente todo el poder a don Álvaro de Luna y lo va a convertir en el primer hombre del reino. La situación se va a ir muy de madre en Castilla porque a medida que esto pasaba, a medida que crecía la figura de don Álvaro de Luna, iba bajando cada vez más la figura de los infantes de Aragón. Iban a terminar llamando al hermano mayor de los infantes de Aragón, el rey Alfonso V de Aragón, el cual ya estaba de camino a Aragón, bueno, a la península, después de lo que había ocurrido en Nápoles, y se había enterado de la disputa que había entre sus hermanos, entre Juan y Enrique. Iba a decidir tomar cartas en el asunto, de forma que se van a crear dos facciones en Castilla, porque ahora esto no es un asunto de Aragón, esto es un asunto castellano. Por una parte van a estar el rey con don Álvaro de Luna y con la gente que les apoya a ellos, que es una nobleza no tan grande, no tan fuerte, no tan clásica, como la que va a apoyar al partido formado por los infantes de Aragón y don Alfonso a la cabeza, que va a intentar que se alivien los agravios que se habían cometido contra Enrique. El más gordo de todos ellos, ordenar que se le retiraran todas sus posesiones y todos sus títulos a él y a todos sus partidarios y que buena parte de los títulos que habían pertenecido a Enrique pasasen ahora a su hermano Juan. Esa maniobra del rey de Castilla fue despiadada, hay que decirlo, pero don Alfonso consiguió que se retomara un poquito de tregua entre la familia, entre los miembros de la familia. Pero como no funcionó y otra vez las rivalidades volvieron a escalar y otra vez en el año
1425 todo se salió de madre cuando el rey Alfonso acusa a don Álvaro de Luna de estar siendo un usurpador del poder y estar manipulando al rey, se genera una guerra que está a punto de estallar y de comerse, de llevarse por delante a las relaciones entre la familia Trastámara. Pero había una persona en este tablero que podía paliar la situación, ni más ni menos que la hermana del rey de Castilla, es decir, María de Castilla, la esposa de Alfonso. Alfonso acudió a su esposa para pedirle que intercediera por él y que tratara de hacer que su hermano entrase en razón y que todo el mundo se calmara en aquel momento, porque esto era una guerra, no podían acabar en guerra, es que si no iba a ser un conflicto Trastámara contra Trastámara, iba a ser una barbaridad. Y en este momento, en este caso, María de Castilla consigue demostrar una templanza enorme y una capacidad de intervenir cuando un grupo de hombres armados o con capacidad para llevar un ejército están a punto de echarse las manos al cuello unos a otros. Por lo que, a pesar de que las tensiones y la guerra se desatan, efectivamente, consiguen aliviarse en el año 1436. En ese momento, por fin, Juan II, rey de Castilla, se reconcilia con su primo, el rey Alfonso de Aragón, con su hermana, la reina María de Castilla, y con su otro primo, Enrique, de la misma manera que Enrique, por fin, se reconcilia de forma definitiva con su propio hermano, el infante Juan, que siempre se había mantenido un poquito más proclive al rey Juan para mantener sus posesiones principalmente. Pero esta paz se saldó con un pago muy concreto, y es que los infantes de Aragón, los hermanos del rey aragonés, tendrían que marcharse de Castilla, tendrían que abandonar el territorio a cambio de unas jugosas y bastante abundantes rentas. Es decir, se iban a marchar, pero no con las manos vacías. ¿Podemos decir que se ha hecho la paz? No lo sé, pero la crisis familiar se saldó. Y disculpad por el follón de que haya dos personajes llamados Juan en esta historia, pero es que si os digo lo más cómico de todo esto, no os lo creéis. Mientras que el rey Juan de Castilla, Juan II de Castilla, fue el padre de Isabel la Católica, el infante Juan, que tomó protagonismo en toda esta crisis de los Trastámara, era el padre de Fernando el Católico. Ojito al dato, que aquí se mezclan muchos nombres y parece que no hubiesen tenido nada que ver el uno con el otro, pero los reyes católicos estaban mucho más emparentados de lo que parece. Sus padres se conocían demasiado bien. Pero como a los reyes católicos todavía les quedaba tiempo para aparecer en el mapa, volvemos con el rey Alfonso, el cual abandona de nuevo las tierras que lo vieron nacer antes de que se firme este pacto según el cual sus hermanos van a abandonar Castilla a cambio de la paz. ¿Pero por qué Alfonso se había vuelto a marchar de Castilla y de Aragón? Veréis, cuando Alfonso había abandonado el reino de Nápoles, humillado en parte por la última voluntad de la reina Juana y también apresurado, apremiado, por lo que estaba ocurriendo a sus hermanos en Castilla, pensó que había perdido una oportunidad de oro de hacerse con el reino de Nápoles, donde había estado viviendo 3 años y donde se había sentido bastante a gusto. Pero en el fondo Alfonso pensaba que no iba a ser la única ocasión que iba a tener de poder disfrutar de Nápoles o de poder conquistar Nápoles. Y no se equivocaba, porque la oportunidad de conquistar Nápoles llegó apenas 10 años más tarde. En el año 1434, en mitad de las guerras y las paces que se están produciendo en Castilla, muere la reina Juana II de Nápoles, que ya estaba muy anciana, tenía 63 años, habiéndolo dejado todo atado para que su sucesor, Luis III de Anjou, tuviera la oportunidad de asentarse en el trono sin problemas. Pero había un problema, y es que Luis había muerto antes de que Juana hubiera fallecido, y esto la obligó a buscar un nuevo heredero. Pero esto fue mucho más rápido. Juana decidió que si no podía dejarle la corona a Luis III de Anjou, le dejaría la corona a su hermano pequeño, Renato de Anjou. Por lo que no había problema, sencillamente se sustituía a un hermano por otro. Y Alfonso de Aragón debía de estar expectante, intrigado por esta última decisión de la reina napolitana.
a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, ¿no? Renato, en un principio, tomó el título de rey sin demasiados problemas, estaba tranquilo, sintiendo que por fin las casas de Anjou y Anjou-Sicilia se reconciliaban con ese acto y volvían a establecer la paz de forma definitiva, siendo respaldados por Francia, Génova y Roma. Sin embargo, al año siguiente de la muerte de Juana, el nuevo papa, Eugenio IV, porque una vez cambia el papa, cambia la nueva orientación, cambia la estructura geopolítica y cambian los intereses de los reinos, decide no estar de acuerdo con esa sucesión y no darle su aprobación a Renato de Anjou, lo cual lleva a Alfonso a considerar que tal vez había llegado el momento de tomar Nápoles, de manera que ahora sí Alfonso decide que el reino italiano no se le va a escapar y se hace acompañar de sus hermanos Juan, Enrique y Pedro, uno que no había aparecido hasta ahora, y se lanzó a la conquista. En su primera fase de la guerra, Alfonso conquistó la ciudad de Capua y sitió Gaeta. Estamos en el año 1435 en este momento. Pero como no podía ser de otra manera, el propio rey Renato iba a pedir ayuda a sus aliados, y entre ellos a los genoveses, quienes enviaron toda una flota en socorro del bando de Renato y consiguieron cercar al rey Alfonso y a todos sus hermanos, los cuales fueron hechos prisioneros por el duque de Milán, que también se había unido a ayudar al rey de Nápoles. Y en el momento en el que Alfonso y sus hermanos son apresados, el Papa decide que va a reconocer a Renato como rey. De manera que todo parecía perdido. Esa fecha del 5 de agosto de 1435 iba a quedarse en la memoria del rey Alfonso como el recuerdo de otra humillación, algo que no le gustaba nada. Alfonso tuvo que esperar cerca de un año para poder liberarse, para poder salir libre de aquel cautiverio, pero no así sus hermanos. Juan fue liberado antes que su hermano el rey y regresó a Aragón para sustituir y ayudar a la reina María de Castilla en las labores de gobierno. Mientras tanto, Alfonso negociaba su libertad y firma un acuerdo con el duque de Milán para consolidar una alianza que le permita volver a conquistar las ciudades de Capua y Gaeta que había conquistado antes. Pero, además de esto, esta vez va a ser más osado y va a poner sitio a la ciudad de Nápoles. Y aquí empezó una guerra muy cruenta que se llevaría por delante muchas vidas, como todas las guerras, pero en este caso uno de los caídos fue el hermano pequeño de Alfonso, Pedro, que como os digo ha salido un poco menos en esta historia. Pero a pesar de esto, Alfonso no se va a rendir y va a seguir luchando y va a cometer gestas que serían elogiadas por sus contemporáneos, pero también malditas por otros. Y finalmente consigue entrar triunfante en Nápoles en el año 1442, siendo coronado como rey. El Papa Eugenio IV por fin se pone de su lado de forma oficial y le apoya y le ayuda en contra de Renato, quien tiene que marcharse del reino. Esta vez el Anjou fue el humillado, el francés fue humillado y el aragonés se hizo con el poder, aumentando así no solo la gloria de Alfonso, sino también los territorios y la extensión de la corona de Aragón, que ahora era un lugar tan influyente, que hacía frontera con los peligrosos y cada vez más importantes otomanos, que ya se acercaban a conquistar la ciudad de Constantinopla. Les quedaban menos de 10 años para hacerlo. Pero Alfonso no se preocupó por ellos nunca. Nunca tuvo que enfrentarse a los otomanos. En vez de eso, Alfonso se asentó en Nápoles, movió la corte al castillo de Castelnuovo y se asentó allí, como el rey que era, para vivir de forma tranquila. Allí, sí, respetó parte de las instituciones, pero también se convirtió en un príncipe que podríamos considerar como protoabsolutista, si existe esa palabra, porque el absolutismo todavía no existía, pero Alfonso desde luego demostró ser un rey que hacía su santa voluntad
cuando quería. Fue uno de los últimos reyes guerreros propiamente dichos de lo que es España, lo que a día de hoy es España. Alfonso jamás regresó a su hogar, nunca regresó ni a Castilla ni a Aragón, y nunca volvió a ver ni a sus hermanos ni a su esposa, la reina María. Pero, sin embargo, a pesar de que no volvió a verla, tuvo que enfrentar un último envite, un último intento de reconciliarse con su esposa o todo lo contrario e intentar hacerla desaparecer para siempre. Si os parece, quiero que esa sea la última parte de este programa. Mi buen señor, pues no me ha aprovechado para ver un falcón, hablar en prosa, dírelo en verso, no me sea negado. Este es el texto, y dudo de la glosa, mas no es posible haberse en vos mudado la condición gentil y generosa, que es natural en vos, y moralmente sabéis cumplilla muy prudentemente. Del cuerpo los deleites he perdido, los propios del espíritu los siento, del ánima el deleite ya es partido, si no es de lo moral, no hay sentimiento. En solo casa ocupo mi sentido. Suplícoos, pues, me deis este contento. Venga el falcón, pues sois tan extremado, y ved que corresponda a vos el dado. Si no me lo enviáis, forzosamente mi complexión verme a seguir en esto, dejando la razón como inocente, al crudo amor me volveré de presto. Poema del poeta valenciano Ausiàs March, dedicado al rey Alfonso V de Aragón. Os dejo el original escrito en valenciano en la descripción del programa. Alfonso, que cuando llega por fin al trono de Nápoles tiene casi 50 años, se siente fuerte. Todavía se siente un hombre capaz de guerrear y de seducir, pero sobre todo de seducir. Su anterior amante, Giraldona, con la que había tenido 3 hijos, había ido cayendo poco a poco en el olvido. Era una mujer cosa del pasado. Y Alfonso quería novedad, quería ser sorprendido y quería ser seducido. Eso no era extraño en un rey de la época. Era lo esperable, de hecho. Por fortuna o por desgracia, eso ya depende de las opiniones. Pero el caso es que muchas mujeres pasaron por la cama de Alfonso en aquel tiempo. Y su esposa ya pues hacía años que ni sentía ni padecía por ello. Es difícil saber si la propia María habría tenido algún amante en algún momento. Es difícil pensarlo y poco creíble, pues era muy cristiana, pero oye, nunca lo sabremos. Lo que nadie podía verse venir, y eso seguro es así, es que de entre todas las mujeres que pasarían por la alcoba de Alfonso, aparecería una que sería capaz de conseguir que Alfonso se planteara pedir la nulidad de su matrimonio con la reina María al mismísimo Papa. Y me diréis, ¿quién era esa dama tan osada? Se llamaba Lucrezia d'Alagno y había nacido en el año 1430. Me veo obligada a mencionar este dato porque cuando ella nace Alfonso tenía 34 años. De forma que si queréis saber qué años tenía esta muchacha cuando Alfonso se hace con el trono de Nápoles de forma definitiva en 1442, haced la resta. Pero antes de que os pongáis a gritar, os tengo que decir que no se sabe a ciencia cierta cuándo se hicieron amantes. Lo único que se sabe es que, una vez eso ocurre, y es bastante pronto, la familia de Lucrecia comienza a recibir todo tipo de tierras, de títulos y de regalos en general por parte del rey. Una forma de agradecerles que le permitieran estar con Lucrecia, una forma de sobornar a la familia o la manera en la que la amante real hacía valer su posición como favorita de su majestad. Es difícil saberlo, pero así pasaron unos cuantos años, años donde la bonita Lucrecia se convirtió en la reina de facto de Nápoles junto a Alfonso. Nadie ponía en duda su autoridad, nadie ponía en duda su valía, todos sabían que era ella, la verdadera reina sin corona. Y a medida que va pasando el tiempo, también se van sucediendo los papas. Eugenio IV fallece y su sucesor,
Nicolás V también fallece. Por lo que estos papas, en concreto Eugenio IV, que había cambiado de opinión tantas veces durante la guerra sobre qué rey de Nápoles prefería, van a dar paso a que el rey de Aragón intente sentar en la silla de San Pedro a un hombre no de su confianza, pero sí un poco más afín a su reino y a sus intereses. Y esa oportunidad llegará en el año 1455, cuando un hombre llamado Alfonso de Borja, de una familia de la nobleza mediana, pero que había estudiado, se había hecho clérigo y que había ido ascendiendo, se convertirá en papa, el Papa Calixto III. Y sí, he dicho que se llamaba originalmente Alfonso de Borja, sí, es el mismo apellido que después los italianos comenzarían a pronunciar Borgia. Y sí, es el tío del futuro gran papa Alejandro VI Rodrigo de Borgia, el padre de Lucrecia y de César. De hecho, este papa, Calixto III, fue quien ayudó a que su sobrino Rodrigo ascendiera en la escala social en el Vaticano. Y Calixto III, desde luego, no habría llegado al pontificado sin el apoyo del rey Alfonso, o por lo menos sin su indiferencia de cara a la elección, porque a fin de cuentas eran de la misma patria, y eso siempre tiene cierto peso, sobre todo cuando el rey que gobierna en el reino del sur, el rey que gobierna sobre un reino que es vasallo del papado, es el rey de la patria donde había nacido el nuevo papa. Es curioso porque según se mire, Alfonso habría sido superior a Calixto en Aragón y sin embargo Calixto era señor feudal, por así decirlo, o beneficiado feudal de Nápoles en Italia. Qué curiosa es la vida y qué vueltas que da. Pero ahora que no estoy loca, todo esto tiene relación con la amante de Alfonso, porque Alfonso debió de pensar que un papa vasallo suyo en cierto sentido sería un poco más manejable y estaría de acuerdo en consentir que un matrimonio con la joven Lucrecia, adorable, bella, hermosa, inteligente y todas las virtudes del mundo, podía ser más ventajoso que mantener el matrimonio con la anciana y ya incapaz de tener hijos Reina María. Alfonso ahora ya veía el peso de los años, veía la presión y sabía que iba necesitando un heredero porque podía morir en cualquier momento básicamente. Y aunque con Lucrecia no había tenido hijos en los últimos años, pues oye, siempre estaba la posibilidad, por lo menos, de dar a su amante, que parece ser era su verdadera enamorada, el papel que le correspondía como reina legítima de Nápoles y de Aragón. Pero el Papa dijo que no. El Papa Calixto, ante todo, era católico y la religión católica no contempla el divorcio con buenos ojos. Se puede aceptar cuando los cónyuges tienen un grado demasiado excesivo de consanguinidad y en el caso de Alfonso y de María así era, eran primos hermanos, pero había un detalle añadido y es que llevaban casados casi medio siglo. Llevaban casados más de 40 años. Eso no tenía ningún sentido y era demasiado cantarín, por lo que Alfonso, al recibir la negativa de un papa al que él había ayudado a sentar en la silla de San Pedro, se ve resignado a asumir que tendrá que esperar a que fallezca María, la pobre María, para casarse con Lucrecia. El rey guerrero lo tenía todo controlado, más o menos. Ya en sus últimos años no podía levantar una espada, pero sí se había propuesto que conseguiría casarse con su amante. Pero, ay, Alfonso, nunca lo consiguió. 3 años más tarde de que el Papa Calixto III subiera al trono, Alfonso falleció en Nápoles, en su corte, en la corte que él había montado junto a Lucrecia, sin poder casarse con ella, pues su esposa, la reina María de Castilla, logró sobrevivirle por muy poquito, unos meses. Llegaron a morir en el mismo año de 1458, pero con unos meses de diferencia, por lo que podemos decir que en la batalla final la reina María terminó ganando al poderoso e invicto rey Alfonso V el Magnánimo, un rey que moría con la edad de 62 años y
llevando 42 años de reinado a sus espaldas. Un reinado muy largo, un reinado épico, lleno de guerra, lleno de amoríos, lleno de traiciones y de casas reales que se mataban entre ellas por las herencias. Y es que Alfonso, hasta el final de sus días, fue un trastámara como Dios manda. Pero si me preguntáis ¿qué fue de toda esa herencia? ¿Quién heredó todo aquel reino? La respuesta es muy sencilla. Alfonso no tuvo hijos ni con María ni con ninguna otra mujer que pudiera considerarse legítima, por lo que la corona de Aragón, con todos sus territorios y todo lo obtenido durante el reinado de Alfonso, pasó a manos del varón más mayor de la familia, que no era otro que su hermano pequeño, Juan, el infante Juan, que tanto follón había dado en Castilla y que se había intentado mantener fiel tanto al castellano como a su hermano. Juan ascendería al trono con el nombre de Juan II de Aragón, provocando la increíble casualidad de que en el mismo periodo de la historia hubo dos reyes en la península, el de Castilla y el de Aragón, que llevaron exactamente el mismo nombre y el mismo número, Juan II, pero uno de Castilla y el otro de Aragón, y los dos serían padres, ahora sí, de los futuros reyes católicos. Pero nada de esto probablemente habría sido posible sin la figura de Alfonso V de Aragón, el rey magnánimo. Y ahora sí que sí, creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado contároslo. Disculpadme si en algún momento ha podido ser un poco confuso, pero es que esta historia no es para menos. Y muchísimas gracias a todos, como de costumbre. Leo vuestros comentarios, vuestro apoyo. A veces no tengo tiempo para responderos a todos, pero poco a poco voy respondiéndoos. Disculpadme si a veces no lo hago a tiempo o no lo hago tan rápido como me gustaría. Y me apunto, como siempre, todas vuestras peticiones. Pero si me lo permitís, el lunes que viene quiero contaros una historia que a mí me hace mucha ilusión contaros a nivel personal y que creo que os puede gustar. Y después de eso voy a retomar vuestras peticiones, que creo que van a encajar muy bien con todo lo que estamos viendo. Así que nos vemos muy pronto aquí en Relatos de la Historia. Y creo que ya sabéis dónde encontrarme. Así que me despido y si queréis consultarme algo, estoy en comentarios y estoy en Instagram como @elmundodelaki. Y ahora sí que sí, buenas noches a todos.